Amigos de Aquí te lo explica, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los infartos. Y para eso tengo al cardiólogo Jesús González, que nos va a ayudar a resolver todas las dudas que tengamos respecto al tema. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Mira, ¿qué te parece si empezamos? Y me gustaría preguntarte, ¿qué es un infarto? Mira, un infarto es una enfermedad en la cual consiste en la obstrucción aguda de las arterias que dan flujo sanguíneo al corazón, por lo tanto la nutrición meramente del corazón. Entonces, pues es una enfermedad muy frecuente que tiene diferentes factores de riesgo y que son factores de riesgo que se pueden prevenir. Ok, ¿y cuáles serían los síntomas de un infarto? Los principales síntomas cuando una persona está cursando con un infarto son dolor en el pecho, es un dolor de carácter opresivo, como si algo estuviera ocupando el espacio en el pecho, falta de aire, sudoración fría. El dolor se puede correr a diferentes sitios, como es el cuello, los hombros, detrás de la espalda, el brazo izquierdo. Esos serían los principales síntomas. ¿Y hay diferentes tipos de infarto? Sí hay diferentes tipos de infarto, son cuestiones ya meramente epidemiológicas la clasificación. El que más nos debería de preocupar es el infarto agudo, los síntomas que te acabo de mencionar de forma súbita, porque pueden tener una implicación importante en la salud del paciente que pueden llevar inclusive a perder la vida. ¿Y cuál sería la diferencia entre un infarto agudo y un infarto fulminante? Ok, yo creo que los términos de forma coloquial se pueden superponer. Un infarto agudo es meramente cuando la arteria que le da nutrición al corazón se obstruye completamente o parcialmente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto ocurren síntomas que el paciente no tenía previamente. Eso es el infarto agudo. Hay otra entidad que se llama angina de pecho crónica. Es algo que, pues, coloquialmente se ha denominado como preinfarto. Es cuando el paciente tiene dolor en su pecho, tal cual no llega a una sala de hospital por una presentación clínica aguda, pero se va manifestando como dolor en el pecho. Esto se denomina angina de pecho, ¿de acuerdo? Okay. Meramente, yo creo que el término de preinfarto, que lo acabo de mencionar, no está bien utilizado. Tal vez para las personas pues sí es algo que le puede llegar a mencionar su médico como para darse a entender, pero el infarto fulminante y el infarto agudo yo creo que son términos que se podrían superponer. Ok, ¿y cuáles serían los síntomas de un preinfarto? Los síntomas de un preinfarto son casi lo mismo, que es meramente el dolor de pecho que nosotros le denominamos angina, acompañado de falta de aire, de cansancio, fatiga, sudoración. La diferencia entre un preinfarto y un infarto es que en el preinfarto ya el corazón tiene un sufrimiento. Esto nosotros lo diagnosticamos pues tomando muestras de sangre, realizando estudios de electrocardiograma, y en el preinfarto es meramente el dolor. Es como una antesala, como un prodromo de lo que podría llegar a ser un infarto agudo. Es decir, hablando ya anatómicamente, que la arteria se está empezando a tapar. ¿Y cuál es la arteria que se tapa? Las arterias del corazón son tres principalmente. El corazón tiene una arteria que se llama coronaria derecha y tiene una arteria que le da la circulación izquierda, que se llama tronco coronario. Habitualmente lo más frecuente es que se divida en dos, en una arteria que se llama circunfleja y otra que se llama descendente anterior. Las tres arterias tienen ramas y todas tienen la susceptibilidad o potencialmente se podrían tapar, se podrían ocluir. Y si, por ejemplo, se me tapa entonces una, me puede dar un infarto. Exactamente. ¿Y si se tapan las tres al mismo tiempo? Eso, los pacientes que tienen estas condiciones, que se llama enfermedad de múltiples vasos o enfermedad trivascular, son aquellos pacientes que desafortunadamente no alcanzan a llegar a un hospital. Okay. Desarrollan lo que se denomina como muerte súbita, ¿de acuerdo? Okay. Pacientes que estás hablando con ellos y se desploman, que ya no despiertan al irse a dormir, que van caminando en la calle y de repente pues los ves que se caen, ¿no? Es una condición que se llama muerte súbita. Ok, ¿y quiénes están propensos a sufrir un infarto? Aquí sí hay diferentes factores de riesgo. Los principales
son antecedentes familiares. Digamos que tú tengas un familiar de primer grado, que sea mamá, papá, hermanos, que hayan tenido una enfermedad cardiovascular a edad temprana. Edad temprana es en hombres menor de 55 años y en mujeres menor de 65 años. Es decir, que si tu papá o tu mamá se infartó antes de este tiempo, tú tienes el factor de riesgo familiar para sufrir un infarto. Eso es uno. La diabetes es otro de los más importantes. La hipertensión, la enfermedad del riñón, el sobrepeso, la dislipidemia, que engloba colesterol alto, triglicéridos altos. Y de los más importantes, y yo creo que de los potencialmente prevenibles, es el tabaquismo, ¿vale? Ok, y porque actualmente hemos visto que a jóvenes ya también les está dando, pues a temprana edad, un infarto. Exactamente, hemos visto, yo me dedico a revisar pacientes en las unidades de terapia intensiva de cardiología, y hemos estado recibiendo pacientes inclusive de la cuarta década de la vida, que son entre los 30 y los 40 años. ¿Esto por qué? Por el consumo de sustancias como el tabaco, principalmente. La vida sedentaria, los malos hábitos alimenticios, el consumo de sustancias ilícitas como son drogas también, son factores de riesgo que hacen que las personas cada vez se presenten de una forma pues más temprana, ¿vale? Y enfermedades severas inclusive. Ok, y como jóvenes, ¿cómo podemos prevenirlo? Prevenir, pues evitar el consumo de sustancias ilícitas, el consumo de tabaco, realizar actividad física, al menos lo que recomiendan las guías internacionales son 150 minutos por semana. Se puede dividir 30 minutos 5 veces a la semana. Esa sería una buena conducta en cuanto a actividad física. Evitar el consumo de grasas transaturadas, que son estos, son alimentos que vienen procesados, que vienen empaquetados y que por lo tanto para su preparación y que se conserven más, modifican las grasas para que pues duren mucho más tiempo. Evitar estos alimentos, pues ahora sí que evitar el consumo excesivo de alcohol también, que es un factor de riesgo. Y pues ya de llegar a cierta edad, por ejemplo, 40 años en hombres, 50 años en mujeres, pues hacer de forma rutinaria como escrutinio, tomar muestras para ver cómo está el colesterol. Ok, pero eso siempre. Eso yo creo que a partir de esta edad. Ya si tienes antecedentes de familia con colesterol alto, o si por alguna razón desarrollaste diabetes, hipertensión, pues vale la pena que sea antes de este tiempo que te estoy comentando. Okay. Y en dado caso de que yo empiece a sentir un dolor o algo, como que me puede dar un infarto, no sé, ¿qué debo hacer? Ok, muy bien. Ya revisamos lo que son los síntomas. En caso de llegar a sentir alguna de estas manifestaciones, la conducta más ideal es acudir a una sala de urgencias, buscar atención médica para que el médico pues revise, haga un interrogatorio y determinar si los síntomas son verdaderamente o probablemente atribuidos a un infarto. Tomar estudios como es un electrocardiograma de 12 derivaciones, en el cual nos puede orientar mucho a saber si el paciente tiene algún dato que nos haga pensar que alguna arteria se está tapando, y muestras de sangre, como son las troponinas o las enzimas cardíacas. Estas parámetros de laboratorio se elevan cuando un paciente cuando su corazón está sufriendo por una oclusión aguda. Okay. ¿Y en qué consiste un electrocardiograma? Un electrocardiograma es un registro eléctrico, o es un registro de la actividad eléctrica del corazón, en el cual pues nos da un panorama de las diferentes caras del corazón. Cuando el corazón empieza a sufrir por isquemia, que es la obstrucción aguda de alguna de sus arterias, hay cambios que a nosotros nos reflejan un infarto, ¿de acuerdo? Entonces es una de las herramientas más útiles para diagnosticar un infarto. Okay. Y después, si sufrí un infarto y pues ya fui al médico y todo esto, ¿qué tratamiento sigue? Ok, muy bien. El infarto pues es una condición que afecta al corazón. El corazón como tal es un músculo. Ya dependiendo del tratamiento inicial, si se logró abrir la arteria que se tapó y por lo tanto rescatar el infarto afectado, rescatar la parte del corazón afectada,
puede haber secuelas, como es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es que el corazón disminuye su función, porque el infarto pues es una afección de la pared muscular. Si se abrió, si se trató de forma oportuna, puede que se recupere la función. Si no se trató de forma oportuna, se forma una cicatriz en el corazón. Entonces, ¿cuál es el tratamiento siguiente? Ya dependiendo de cuál haya sido el tratamiento inicial, pueden ser medicamentos para prevenir infartos, como son antiagregantes plaquetarios, medicamentos para control de colesterol, medicamentos para el control de las comorbilidades, como es la hipertensión y la diabetes, y en caso de quedar con insuficiencia cardíaca, medicamentos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Y estos tratamientos son de por vida? La gran mayoría sí, porque una persona que ya sufrió un infarto es una persona que se considera de muy alto riesgo cardiovascular. Siempre va a tener que tomar medicamentos para el colesterol, siempre va a tener que tomar medicamentos, al menos un antiagregante plaquetario, y control estricto de sus comorbilidades, ¿de acuerdo? Es raro que un paciente se infarte sin tener comorbilidades, las que ya comentamos, o factores de riesgo como son las conductas, los malos hábitos. Pero sí pasa. Puede haber pacientes que se infartan sin tener este tipo de comorbilidades, pero es la minoría de los casos y son por otras causas diferentes. ¿De acuerdo? ¿Cómo cuáles serían? Por ejemplo, las disecciones de las arterias coronarias, que son trastornos. El infarto más común es cuando hay una placa de grasa en las arterias del corazón y que esta placa se rompe, porque la placa, haz de cuenta que meramente es una protuberancia, una masa que sale dentro de la arteria que tiene un núcleo de grasa. Entonces este núcleo de grasa va creciendo por los malos hábitos, por el mal control de comorbilidades, se rompe y se forma un coágulo que termina a tapar la arteria del corazón. Hay pacientes que pueden sufrir infartos sin que tengan sus arterias placas de grasa, ¿vale? Una de ellas, lo acabo de mencionar, la disección de las arterias coronarias. Puede ser, pues en casos son poco frecuentes, pero puede ser por consumo de sustancias, puede ser en mujeres jóvenes, inclusive después de terminar un embarazo o durante el puerperio. Hay otra entidad que se llama Takotsubo. Es una entidad en la cual hay un cortejo simpático importante, digamos, pacientes que tienen algún disgusto, pacientes que tienen pues algún estrés emocional, físico, podrían hacer que su corazón se vea afectado sin tener placas en las arterias. Estos son lo menos de los casos, pero sí puede llegar a suceder. Y entonces el estrés, estar en constante estrés, ¿puede provocarme también un infarto? Te puede provocar malestar en el tórax, malestar en el pecho. También es un factor de riesgo cardiovascular. De hecho, pues se recomienda llevar pues una vida sana en relación también a disminuir el estrés físico y el estrés emocional, el estrés en el trabajo. No es tan frecuente que sea un factor de riesgo, o sea, no va a ser tan frecuente que te vayas a infartar por este tipo de situaciones de estrés, pero sí es algo reconocido como un factor de riesgo, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, si yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande, ¿también me puede dar un paro? Si tienes factores de riesgo, sí. Si tú ya tienes enfermedad y no lo sabes y haces algún esfuerzo, sí puede ser que sea el desencadenante o el gatillo de un infarto, ¿de acuerdo? Pero, obviamente, en pacientes que tienen la predisposición, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, una persona que hace mucho ejercicio, ¿por qué puede llegar a tener un infarto? Además, o sea, a lo mejor no tiene... Pues sí, no cumple con los factores de familiares o así. ¿Por qué le puede dar un...? Hay personas que sufren infartos, inclusive muerte súbita, deportistas, que no tienen factores de riesgo. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, la gran mayoría de las veces es por malformaciones congénitas. Es decir, por un nacimiento diferente, un nacimiento anómalo de las arterias coronarias, es decir, de las arterias que irrigan al corazón. Estas tienen un nacimiento diferente que las predisponen a que con el esfuerzo físico se disminuya el flujo de esta arteria y por lo tanto el paciente se infarte.
¿de acuerdo? Esos son los casos que vemos de los futbolistas, de los deportistas que están haciendo su actividad física y de repente tienen un desplome y fallecen, ¿de acuerdo? Y después de tener un infarto, ¿puedo hacer deporte? Sí, después de un infarto hay que cursar con algo que se llama rehabilitación cardíaca. Como ya lo había mencionado, el corazón es un músculo en el cual si se ve afectado, pues tienes que rehabilitarlo con ejercicio. Esto es progresivo. Después del infarto tienes que llevar un programa de rehabilitación cardíaca. Y la idea de los tratamientos actuales, que son de los tratamientos de angioplastía, en el caso de un infarto agudo, es que tú puedas llevar una vida lo más normal posible, ¿vale? Es decir, que si te infartaste no te vas a ir a reposar por el resto de tu vida, ¿no? El objetivo es que tú pues retomes tu vida, exactamente, continúes, retomes tu vida, inclusive tomes una vida más sana y hagas ejercicio. Y también se dice que, bueno, leí que también puedes dejar de tener relaciones sexuales o no. No, claro, después del infarto sí hay que tener un periodo de reposo, hay que realizar pruebas para ver en qué clase funcional o qué condición física tienes, pero no es una contraindicación, puedes llevar tu vida sexual sin ningún problema. De hecho es parte de la salud, la sexualidad, y es muy importante este tema porque sigue siendo un tabú. De hecho, a los pacientes les da pena preguntar al cardiólogo, también a veces los cardiólogos como que no quieren tocar mucho el tema, pero es una parte muy importante en la salud de las personas y que sí se debe de tomar en cuenta, e inclusive si el paciente, así como tiene tapadas las arterias del corazón, tiene tapadas las arterias de todo el cuerpo. Entonces, para que un hombre tenga una erección, tiene que haber flujo sanguíneo hacia la región donde se necesita. Entonces, si tiene tapadas las arterias del corazón, probablemente tenga tapadas otras arterias y no pueda, o se vea limitada la actividad sexual por este tipo. También se pueden utilizar medicamentos para tener relaciones, pero esto, claro, consultándolo con el cardiólogo, ¿de acuerdo? ¿Y una persona que ya tuvo un infarto debe de dejar para siempre el alcohol? Claro, sí. Las guías de la Sociedad Americana del Corazón recomiendan ya suspender completamente el consumo de alcohol y también el tabaco. Eso definitivamente sí no puede volver a fumar el paciente. ¿Y si a mí me dio un preinfarto, me puede dar un infarto? Sí, si tú tienes, como le habíamos comentado, un preinfarto es una angina de pecho, un dolor en el pecho, eso quiere decir que las arterias de tu corazón se están empezando a tapar. Entonces, si tú no te cuidas, si no vas al cardiólogo, si no te atiendes, puedes llegar inclusive a tener un infarto. El problema con el infarto es que un gran porcentaje de las personas no llegan al hospital y fallecen, ¿de acuerdo? Entonces, es un dato de alarma tener dolor en el pecho, sobre todo cuando tienes algún esfuerzo físico. Entonces, si me da un preinfarto, ¿el infarto va a ser más fuerte? Pues no tendría mucha relación, pero tienes más probabilidad de que te infartes a una persona que nunca ha tenido dolor en el pecho. ¿Y una persona que ya tuvo un infarto se puede volver a infartar? Exactamente, se puede volver a infartar. Por eso insistimos mucho en el cuidado de los factores de riesgo. El hecho de que te hayas infartado, que te hayan tratado, te hayan operado del corazón o te hayan puesto stents, no exime de que no se vayan a enfermar las arterias nuevamente. Son tratamientos para aliviar la obstrucción aguda, para ayudar a que te recuperes, pero la enfermedad ahí está. La enfermedad no es curable, es como la diabetes, como la hipertensión. Se va a controlar y si tú no controlas tus factores de riesgo va a progresar hasta que se tape la arteria que te destaparon o salga otra placa donde no había. Ok, ¿y qué es un marcapasos? ¿El marcapasos también te ayuda a prevenir el infarto o no es otra cosa El diferente? marcapasos es algo diferente, es un dispositivo que ayuda a personas que tienen una frecuencia cardíaca baja por diferentes causas, ¿de acuerdo? Es un dispositivo que lleva el ritmo, por eso se llama marcapasos, que lleva un ritmo normal del corazón y una frecuencia normal. ¿Y una persona que tiene un marcapasos puede tener un infarto? Claro, también. También el marcapasos solo te ayuda para tener un ritmo normal, pero si tienes factores de riesgo te puedes infartar, no te excluye, no te previene. Ok. ¿Y cuál sería la dieta de una persona que ya tuvo un infarto?
La dieta que debería seguir es quitar, como ya lo mencioné, las grasas transaturadas. Ujú. Estas grasas que vienen en los alimentos procesados, los alimentos fritos, esas hay que quitarlas de la dieta completamente. Al menos las guías recomiendan 2 gramos de estos alimentos como aporte de grasa al día, ¿de acuerdo? Debe de consumir frutas, verduras, fibra, que es algo que no, poco frecuente que se haga en las dietas. Debe de evitar el consumo de alcohol, favorecer el consumo de alimentos que tengan grasas, como son el aceite de olivo, el aguacate, las grasas de pescado, todos esos alimentos, ¿de acuerdo? Pero principalmente evitar los alimentos procesados. Ok. Y por ejemplo, si yo estoy con mi pareja y le está dando un infarto, ¿yo cómo puedo ayudarlo? Bueno, aquí si el paciente está refiriendo o la persona está refiriendo esa molestia, lo principal es acudir inmediatamente al hospital más cercano al servicio de urgencias, ¿de acuerdo? Si el paciente está consciente, claro, si el paciente está inconsciente, pues se podrían iniciar maniobras de reanimación, que son compresiones en el pecho, ¿de acuerdo? Recostar al paciente sobre el suelo e iniciar compresiones en el centro del pecho, ¿de acuerdo? Ok, y ya para finalizar me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones, pues para lograr prevenir otra vez el infarto. Ok, bueno, las principales recomendaciones son los factores de riesgo. Si tú eres una persona joven que te preocupa tu salud, te recomiendo que hagas ejercicio, al menos 150 minutos por semana, que son 30 minutos 5 veces por semana, ¿de acuerdo? Ok. Evita el consumo de cigarro, evita el consumo de sustancias ilícitas. Hay que mejorar la dieta, evitar las bebidas endulzadas, los alimentos procesados, alimentos fritos. Y pues ahora sí que si tienes antecedentes familiares, pues estarte revisando continuamente, ¿de acuerdo? De si tus papás tienen diabetes, hipertensión, colesterol, pues tener en cuenta que muy probablemente o tú tienes un factor de riesgo más alto que personas que no tienen estos antecedentes familiares de padecer estas enfermedades que te pueden llevar a tener un infarto. Ok, muy bien. Me gustaría hacerte una única pregunta. Okay. ¿El electrocardiograma es un estudio caro? No, es un estudio relativamente barato. Okay. Lo pueden hacer inclusive en laboratorios donde hay toma de muestra, en consultorios médicos, en clínicas. Es un estudio bastante accesible, ¿de acuerdo? Lo que sí, pues es que hay que saberlo interpretar. También es llevarlo o sea, con no alguien. Cualquier médico me puede ayudar a interpretarlo, tiene que ser un cardiólogo. Pues no, o sea, hay médicos que están bastante preparados para eso, no necesariamente el cardiólogo, pero hay veces que sí se malinforma a los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, sí hay que hacer una buena evaluación del mismo. Los médicos urgenciólogos, los médicos internistas están muy bien capacitados para hacer esta evaluación. Inclusive los médicos generales también fácilmente pueden identificar un infarto agudo, un infarto completo, ¿de acuerdo? Okay. Pero porque luego hay muchas veces que los técnicos, que en los laboratorios el técnico toma el estudio y no lo interpreta, pero pues siempre hay que llevarlo con un médico para que lo valore. Ok, muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Me gustaría que nos dieras tus redes sociales para que se comuniquen contigo si tienen alguna duda o... Ok, me pueden encontrar en Facebook como Dr. Jesús González Moreno, en Instagram y en TikTok también. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, Jesús. Muchas gracias a ti, hasta luego. Pues hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Recuerden que a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Giovanna Boone. Nos vemos a la próxima.